Buenas, buenas, seguimos. Seguimos. Listo, estamos todos de nuevo. Bárbaro. Confírmenme nomás que estamos todos bien, escuchando bien. Yo me voy a poner los Sí, lentes. profe. Me hago la linda, la joven, leyendo sin lentes y... No. Ahí está, profe, ahí está. Listo, joya, Matías. Bueno, estamos todos. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Joya, rejoya. Bueno, les decía que había tres conceptos que eran importantes en el pensamiento de Bourdieu y que me interesa que los trabajemos hoy, que es hábitus, campo, y bueno, él habla de capital, que un poco de capital estuvimos hablando. Decía que, paren que pongo esto acá abajo, viene Claudio, esperamos que se conecte y ya. Decía que cada sociedad, que la sociedad era espacio social, era una estructura estructurada, estructurante, en donde cada sujeto nace en una sociedad y ya tiene una posición, que no va a ser igual para todos los sujetos y sujetas, sino que va a ser posiciones diferenciales, desiguales. ¿Que quién va a decidir eso? Los distintos tipos de capital que posee, ¿sí? Él dice que, atendiendo a este planteo, sostiene la existencia de campos sociales con diversos grados de autonomía, unos de otros, que acuérdense que el campo era ese espacio social en donde se desarrolla la dinámica de lo social, y que tiene, cada campo social tiene reglas propias, dinámicas propias, jerarquías propias. Digo, yo ponele en una institución educativa, no sé, puedo ser la directora, entonces soy, no sé, la jerarquía máxima, pero salgo de ese campo social que es lo educativo y me inserto en otro campo social y capaz que ocupo otro lugar, de menor jerarquía, ¿sí? Bueno, esto les decía que los tres conceptos se pueden definir por separados, pero solamente se entienden cuando se los relaciona juntos. Y yo acá pongo, para los fines de este trabajo me detendré en las dos primeras nociones de campo y de hábitus, e incorporaré violencia simbólica para complejizar el análisis de lo educativo. En realidad, Bourdieu, yo acá me hago la linda, era más joven, me hago la linda y digo, yo acá voy a tomar violencia simbólica para complejizar lo educativo, y Bourdieu en su análisis, ya de entrada, entiende que todo acto educativo implica una violencia simbólica, o sea que él en su pensamiento, la violencia simbólica y lo educativo van absolutamente de la mano. No sé si vamos a alcanzar a verlo más adelante, por el tiempo, digo, lo de violencia simbólica, pero él dice, todo acto educativo es violento porque implica una violencia que no es una violencia física, ¿sí? Porque no es que llegas a la escuela y te golpean, antes sí, capaz un poquito, pero ahora no, sino que es una violencia simbólica. ¿Por qué? Porque como decía antes este escrito, la burguesía triunfante del siglo XIX logró hacer que su modo de vida sea hegemónico para todos, ¿sí? Pretendió que sea universal, y lo logró, porque todos nosotros tenemos que adquirir el estilo de vida de la clase burguesa para poder pertenecer a esta sociedad en la que vivimos. Si no, díganme por qué los nenitos cuando entran a la escuela, se ve mucho eso, no sé, quieren tener, por ejemplo, mis hermanas, yo no, por suerte, pero mis hermanas fueron todas a una escuela privada. Nosotros somos una familia de clase baja, entonces imagínate que mis hermanas no iban con las lapiceras de marca. Mis hermanas volvían a mi casa y le decían a mi mamá, comprame esta lapicera, comprame esta lapicera, comprame esta lapicera de esta marca, o los zapatos Kickers, querían los originales, poner. Esto es real, digamos, pasó de verdad, querían los Kickers porque todos tenían Kickers, que es una marca de zapatos. Bueno, para una clase dominante, o sea, para el estilo de vida de la clase dominante, tener los zapatos de esa marca o la virome de una marca en particular, que era Parker, es común, pero para otra clase no es común, y implica un esfuerzo. Entonces él dice, eso con cuestiones materiales, pero con cuestiones de hábitos, con cuestiones de manera de moverse, con cuestiones de hablar, la forma en que uno habla, imagínate,
O sea, dice, la escuela tiene la capacidad de reproducir el hábitus de la clase dominante. Entonces viene un niño con un sentir distinto al de la clase burguesa, póngale por caso, y entra en la escuela y parece que es violento, dice Bourdieu, porque implica dejar de ser quien uno es y tener que amoldarte a la manera de ser de una clase que no te corresponde para poder aprobar. ¿Sí? Por eso es violento, porque implica un... Para poder ser aceptados también. Justo se me cortó. Igual te entendí. Sí, ¿a quién no le pasó igual? A mí me pasó igual, por ejemplo, me acuerdo que también iba a Murmullos, no sé si conoces, profe, sí. Cuando era chica. Es privado también, y Sí. también yo vi unas botas que me gustaban, que eran rosadas, altas, ¿sí? De Barbie. Y yo les jodía a mi papá que me las compre, porque yo las quería también. Entonces veía que todos tenían esas botas y yo también las quería, pero eran carísimas en ese momento. Y lo obligué a que me las compre porque yo las quería. Es Claro. como que te obligan a consumir igual, de alguna manera, por más que no no pertenezcas a ese tipo de clase social. Pero, por ejemplo, también, eso en lo material es así, ¿no? Vos querés tener aquello y para tenerlo necesitas esforzarte, por eso dice violento, es violento. Pero en cuanto a las maneras de ver y percibir el mundo, imagínate, o imagínense, vos te criás en tu casa, no sé, en tu casa, en tu barrio, no sé, no te parás para saludar a la gente, y en la escuela te obligan a pararte para saludar a la señora, ponele. Entonces, hasta que lo aprendés, hasta que aprendés que cada vez que entra la seño te tenés que parar, hay que desaprender lo que ya aprendiste, ¿sí? Ese movimiento en el cerebro es el que él considera violento, y violento simbólicamente, ¿sí? Dice, todo acto educativo implica una violencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque te imponen un recorte cultural. Ahora vamos a ver qué es esto del recorte cultural. Dice, bueno, un campo, que te decía que es como el sistema de juegos, es un sistema de relaciones entre posiciones y disposiciones diferenciales. Bueno, hay alguna cita de Bourdieu que es bastante pesada, que dice, los campos se presentan para la aprehensión, para aprender sincrónicamente, y se presentan como espacios estructurados de posiciones de sujetos. O sea, cada sujeto ocupa un lugar dentro de esa estructura que presenta el campo, cuyas propiedades dependen de la posición que vos ocupes en ese espacio, ¿sí? La estructura del campo es un estado de relaciones de fuerza entre los agentes o las instituciones que están dentro de ese campo y que intervienen en la lucha. Entonces yo pongo ahí. Así se los puede pensar como campos de fuerza, campos de juego, o como un espacio de lucha entre agentes dominantes y agentes dominados, en donde cada uno va a ocupar un lugar diferente en relación al capital con el que cuenta. En los campos, los agentes, las personas, los individuos que intervienen, ¿no?, luchan por apropiarse del capital legítimo, eficiente, para lograr una posición dominante y hegemónica y de poder, ¿sí? Cada persona va a luchar por tener el capital que es considerado más valioso, ¿sí? Por tener aquello que se considera más legítimo. Es decir, la estructura de cada campo se corresponde en los distintos niveles de relaciones de fuerza de poder. Bueno, nada, sigo porque lo que quiero llegar es a otro lugar del texto. En cada campo social existen regularidades, es decir, existen cosas que son siempre así, es decir, no sé, hay cosas que son siempre de determinada manera. En el campo educativo, por ejemplo, la estructura jerárquica, el director, el vicedirector, los secretarios, ¿no?, los estudiantes. Ese tipo de estructura es siempre así, es regular. Hay gente que egresa, hay gente que ingresa, hay gente que deja, hay gente que es abanderada, digamos, son las cosas que pasan siempre. También hay desplazamientos y hay rupturas, digo yo, es decir, hay cosas que pueden cambiar, ¿sí? Por ejemplo, que los estudiantes tengan un centro de estudiantes, ponele, que antes era impensado, que no estaba dentro de la estructura de ese campo social, y que se modificó, que apareció y que se institucionalizó. Ahora hay centro de estudiantes. No como una novedad, sino como algo que ya pasa a ser una regularidad. También hay reglas explícitas autorizadas y también hay reglas implícitas. Acá podemos hablar del currículum oculto, ¿no?,
que organizan su funcionamiento, no constituye así un campo una estructura inmóvil, es decir, no es que es de una misma vez y para siempre igual, sino que como todo lo social va cambiando, se va modificando. Por eso, bueno, es lo que digo yo, ¿no? Es necesario conocer los límites de cada campo, los distintos capitales que operan dentro de ese campo, las distintas posiciones que van a ocupar las personas dentro del campo, si van a ocupar lugares dominante o dominando, y los mecanismos que se van a establecer para ese campo. ¿Para qué es necesario conocerlo desde mi punto de vista? Para poder intervenir, para poder cambiarlo si lo consideramos injusto, o si lo consideramos anacrónico, no sé. ¿Hasta acá alguna duda? Yo sé que es medio chino básico, pero si van entendiendo me haría muy feliz. Sí, profe. Sí, profe, vamos entendiendo. ¿Sí? Bueno, joya. Sigo entonces. Acá vamos al otro concepto, ¿sí? Entonces tenemos la estructura social, la estructura estructurada, estructurante, que es la sociedad más amplia, los campos que van a componer esa estructura social, y ahora vamos a definir hábitus. Dice, define hábitus Bourdieu como, lo mismo, empieza siempre igual, como una estructura estructurada, que tiene la eficacia de presentarse como una estructura estructurante. Parece chino, les juro, pero está buenísimo, porque es un juego de palabras que está bueno. Los hábitos son estructuras estructuradas, que son a la vez estructuras estructurantes, es como la sociedad, pero en más pequeñito. El hábitus es un sistema de disposiciones incorporadas, sí, que nosotros aprendemos desde que nacemos, que son duraderas, es decir, que permanecen en el tiempo porque se como se estacionan, me sale, se instalan en el sentido común, claro, se meten en nuestro cerebro, nos constituyen a nosotros y nosotras, y que son transferibles, es decir, el hábitus que yo aprendí de mi mamá y de mi papá, seguramente yo se lo enseñaré a mi hijo, ¿sí? Porque vos transferís el hábitus el hábitus que te corresponde, digamos, que aprendiste. Entonces son estructuras estructurantes, incorporadas, duraderas y transferibles. ¿Qué permite a los sujetos y sujetas comportarse y actuar de determinada manera, en un momento histórico situado y circunscripto a un tipo de ordenamiento histórico particular? Me encanta decir eso claramente, se dieron cuenta. Es decir, que el hábito lo que te permite a vos es ser y comportarte y que la otra persona te entienda y sepa lo que vos estás diciendo, ya sea con los gestos o con la palabra o con la voz, pero te permite eso, te ofrece el hábitus, te da la manera en que vos vas a ver el mundo, la manera en que vos vas a entender el mundo, que vos vas a sentir el mundo con otras personas que comparten tu hábitus, ¿sí? Que comparten ese mismo esquema de valores y de sentimientos. El principio de la actividad estructurante del hábito, es decir, al principio del hábitus va a ser un sistema de esquemas desincorporados, constituidos y adquiridos para la práctica y en la práctica. Es decir, el hábitus vos lo vas a incorporar en la práctica de ser vos, es decir, vos lo vas a ir incorporando en la práctica del vínculo con tu mamá, con tu hermanito, con tu hermanita, con tu papá, con quien sea tu familia, lo vas aprendiendo en la práctica y te va a servir para la práctica, porque el hábito justamente lo que te va a permitir es vivir en sociedad y que se compartan códigos, ¿sí? Por eso digo que son incorporados, constituidos y adquiridos para la práctica y en la práctica. El hábitus va a estar abierto a variaciones, modificaciones, mutaciones, por lo que son susceptibles de transformaciones, vos los cambiás. De hecho, a veces uno, al compartir un campo social y otro campo social, a veces simulás el hábitus de la clase, el hábitus que, digamos, que se corresponde al campo en donde vos te estás moviendo. Y capaz que en tu familia te mueves de otra manera, con otras palabras, con otros valores, con otros códigos, con otro todo. Por eso se puede variar el hábito y se puede transformar. La incorporación de los individuos a la sociedad se llevará mediante un proceso de socialización. Acá recuerden el proceso de socialización primaria y secundaria.
Lo que Bourdieu explica como la transformación del individuo, en tanto psiquis y en tanto bio, en un ser social. O sea, pasa de ser, o sea, somos seres sociales, y eso se va a dar, ese proceso de convertirnos en seres sociales, mediante la socialización. Los mecanismos que operan en este proceso generan que el individuo aprenda formas sociales de ser, de pensar, de actuar de manera colectiva, y le permiten incorporarse a una sociedad como miembros autorizados, es decir, orientando sus prácticas y acciones a determinadas reglas de comportamiento de lo esperable. ¿Sí? Uno se comporta en sociedad en la manera que la sociedad espera que se comporte. Yo no puedo salir en bolas a caminar o ir a comprar en calzón al mercado, porque eso no es un comportamiento social esperable. De hecho, eso es un comportamiento social condenable, al menos para este tipo de sociedad. Asimismo, necesitamos comprender la relación que se establece entre campo y hábitus, ya que conforman una relación de condicionamiento, en donde la estructura de posiciones del campo estructura el hábitus, que a la vez es producido por la lógica del campo. Es decir, por eso digo que campos y hábitus no pueden ser estudiados de manera, pueden ser definidos de manera separada, pero se entienden en la interacción, porque el hábitus se va a desarrollar en el campo, y generalmente el campo va a determinar el tipo de hábitus que tengan las personas que participen de ese campo. ¿Se entiende? Claro, se relacionan en todo momento. Todo el tiempo. Se producen a la vez. Como si no podemos pensar cuál es primero, el huevo o la gallina. Es lo mismo. Porque el campo y el hábitus están siendo en el mismo momento. Dice, si Bourdieu considera que la sociedad es un espacio social jerarquizado y estructurado en clases y funciones de clases, en las cuales los individuos experimentan condiciones de vida diferenciales, dependiendo del lugar que ocupen dentro de las estructuras de la sociedad o de las clases sociales, entonces comprenderá que los hábitos son fundamentalmente de clase. ¿Acá qué quiero decir? Que cada clase va a tener un hábitus, ¿sí? Porque el hábitus tiene que ver con la manera de que uno siente, y uno siente dependiendo de la clase en la que nace. Corta la bocha, ¿sí? O sea, de la clase social en la que uno nace, en la que uno es incorporado al momento de nacer. Es decir, las personas están ubicadas en espacios diferenciales, diferentes dentro del espacio social. Este lugar, la clase social en la que vos nacés, los dotará de posiciones, de posiciones que uno toma, ¿no? De juicios de valor y clasificaciones apropiadas mediante los procesos de... Bueno, eso, que parece todo un trabalengua, porque es divertido escribir con un trabalengua, pero lo que quiere decir es justamente eso: la clase social en la que vos nazcas te va a dotar de posiciones, de juicios valorativos, de manera de entender, de manera de clasificar el mundo, que lo vas a aprender en los procesos de socialización en el que vos te criás. Y eso es diferencial, porque depende de la estructura en la que nazcas, el proceso que vas a hacer. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, le voy a tomar un examen la próxima. Bueno, a ver, vamos a ir un poquito más allá. Dice, ahora bien, es necesario hacer un apunte más sobre el hábitus de clase. Las clases más desfavorecidas, en capital económico y en capital cultural, están sujetas a un doble condicionamiento, que es un condicionamiento propio de las condiciones materiales de existencia en las que les tocó nacer, la que les tocó por suerte, digo yo. Por un lado existe una condición objetiva y material que tiene que ver con el acceso a determinados beneficios, la educación, por ejemplo, que está igualmente condicionado por la clase a la que pertenecen, es decir, a mayor posesión de capital económico y capital social legítimo, más son las posibilidades de acceder a los beneficios. Hay un texto, que lo tenía por acá. Yo les quería leer un pedacito de Bourdieu, que habla sobre esto, y sobre el rol de la escuela en esto de a los beneficios que podés acceder dependiendo del capital en que vos nazcas. Dice, miren, está re bueno. Dice, el hábitus es las formas de pensar y actuar
de sentir y de percibir que se incorporan al individuo de acuerdo a las circunstancias específicas en las que nace. El hábitus produce al individuo, le interioriza inconscientemente valores y las reglas de la sociedad y del grupo social al que pertenece. Así, el individuo actúa según lo que él cree que es natural, evidente e instintivo, cuando en realidad lo hace de acuerdo al hábito socialmente constituido. Es decir, uno piensa que hace las cosas porque así es normal, y en realidad vos haces las cosas porque así, o sea, lo haces de acuerdo al hábito que te inculcaron, que aprendiste, que interiorizaste. Los hábitos generan prácticas distintas y distintivas, y se traducen en la elección de determinados bienes, en la elección de determinadas preferencias, prácticas y elecciones personales. El hábitus unifica un grupo de agentes en su estilo de vida y lo distingue de los otros. Hay un hábitus de clase, y dice, cuando el individuo se mueve en un espacio social en el cual nació, se mueve como un pez en el agua. Por ejemplo, el hijo de aristócratas, en un colegio para aristócratas, se va a sentir muy cómodo. Pero produce enormes tensiones y dificultades en individuos que deben ajustar su hábitus a un ambiente social del cual son ajenos. La teoría del hábitus se desarrolla, bueno, y ahí habla de otras cosas, pero es esto, ¿no? Esa es la violencia simbólica de la que él plantea que reproduce la escuela. La violencia en la que vos tenés que ajustar tu hábitus a un ambiente y digamos, desechar tu hábitus de clase e incorporar el hábitus de la clase dominante, que no es el que vos aprendiste desde que naciste. Y dice algo acá más que es bastante copado. Dice, para el hijo de un desocupado de un barrio pobre, es una ilusión aprender geografía sobre un mapa sin haber salido jamás de su ciudad, o disertar sobre una pasión clásica cuando el único espectáculo que él ha tenido acceso es a los reality shows de la TV. Diferente es para un chico de la clase alta, que ya realizó varios viajes internacionales y que frecuenta el cine y el teatro. En este sentido, la escuela es la continuación normal de lo que aprendió en su casa, con su familia, en su entorno social más cercano. Para el chico de la clase alta, ¿no? La escuela es una continuación de su normalidad. Para la clase social más desfavorecida, por el contrario, la escuela muchas veces supone empezar de cero, o aún empezar contra todo lo que la familia y el entorno social le enseñó. Por eso dice él que la escuela es ese espacio que reproduce las diferencias de clase, que reproduce el capital cultural. Y por eso dice que la escuela, por ejemplo, la escuela siempre va a ser un éxito para los chicos de las clases dominantes y va a ser una dificultad para los chicos de las clases dominadas, para los chicos de las clases más bajas, ¿no? Va a ser una gran dificultad porque para ellos va a implicar tener que desaprender lo aprendido en su familia y aprender algo nuevo. Y además con la dificultad que implica, por ejemplo, el ejemplo de la geografía. Para un niño que ya para los 7, 10 años viajó a otro continente, se fue en avión, cruzó los océanos, imagínense la charla que vos vas teniendo con tu hijo, ay, vamos a subir un avión y vamos a viajar 12 horas, porque vamos a cruzar el océano Atlántico, y vamos a ir a otro continente. Entonces, ese nene cuando tenga geografía y tenga que aprender los continentes, le va a ser mucho más fácil entenderlo, porque ya viajó, porque ya cruzó océanos. En cambio, para un niño que ni siquiera ha salido del barrio, le hablas de una metrópoli y capaz que no tiene ni idea porque no lo puede significar. ¿Se entiende? Claro, porque no tuvo una vivencia, digamos. Entonces, claro, para un chico que sí ha tenido la vivencia, es más fácil, ante un examen tiene mayor éxito, que para un chico que no, que le cuesta un montón entenderlo, comprenderlo, interiorizarlo y luego rendirlo. ¿Sí? O el ejemplo que él da sobre, porque él cuando crea la idea de capital cultural lo fundamenta teóricamente, entonces dice, un niño que su mamá, su papá, lo han llevado sin parar a museos desde que nació, lo han llevado a ver obras de teatro,
lo han llevado a ver, no sé, cines, películas, teatro, paseos, cuadros, obras de arte. Tiene mucho mayor capital que un niño que solamente ve la tele y ve encima los reality shows, ¿sí? Y ese capital le va a hacer tener mayor éxito al niño de la clase dominante y menor éxito al niño de la clase popular, lo que va a seguir perpetuando en las clases sociales. Porque finalmente, el chico que va al cine, va al teatro, va a terminar conociendo a una chica o un chico en un teatro y se van a terminar casando y van a tener hijitos muy cultos. Y los de la clase, o sea, se reproduce el sistema. Es como una cadena. Claro, es como una máquina que va perpetuando las relaciones diferentes, las posiciones diferenciales, ¿sí? Esto que uno nazca en una posición social y otro nazcan en otras. Y se reproduce, y se reproduce. Fíjense, esto es bien racial de la piel, digo, ¿no? Pero la gente rubia se casa con rubios con ojos celestes y tienen hijos rubios de ojos celestes. Siempre. Es como una... Y van naciendo niños rubios de ojos celestes de los mismos padres y de la misma madre y de las mismas familias. Mientras que los niños mapuches se casan, las mujeres mapuches se casan con muchachos mapuches y tienen niñitos mapuches, ¿sí? Y se va reproduciendo una estructura social. Asociado, obviamente, que rubio de ojos celestes socialmente tiene... Tiempo, desde siempre casi, todo esto. Pasaba lo mismo de lo que hablábamos el otro día con la escuela. Los que no tenían, lo que tenían escasos recursos, no podían acceder a ella directamente. Solamente podía acceder el que realmente tenía un buen capital. O por ejemplo en la universidad, ustedes vienen a ese instituto que es pago, pero por ejemplo en los institutos superiores que no son pagos, que son gratuitos, la idea de gratuidad también es re complicada, porque sí, es gratis anotarte, pero después vas a cursar historia y tenés que retirar, no sé, 3.000, 4.000 pesos en fotocopia para cada materia, porque leemos libros y libros y libros y libros, y no todos tenemos ese dinero para la fotocopia. Entonces vos ya ahí te obliga a dejar materias, porque no puedes leer el material. Entonces ya tu carrera se hace más lenta que la de alguien que sí puede bancar la fotocopia sin parar, sin parar, sin parar. Ni hablar de que los chicos de las clases, mi familia, por ejemplo, en mi caso, mi mamá, yo soy, y mis hermanas y yo somos primera generación de universitarios en casa. Mi mamá nos prometió a todas nosotras, a todas, que nos iba a bancar la carrera. A todas, nada, no alcanzó ni a pagarnos 2 meses de carrera, y nos dijo, chica, o sea, a mí me dijo, Meli, mirá, lo lamento, en abril, yo empecé en marzo, o sea, vas a tener que trabajar, porque la verdad que no me da el cuero para mantenerte, o sea, que solamente estudies, y que no hagas nada más. Y arranqué a laburar. Entonces, yo laburaba a la mañana, ¿sí? La cursada de mi carrera, por suerte, arrancaba a las 2 de la tarde, pero vos, historia, cursás de 2 de la tarde a 11 de la noche, de lunes a viernes. Gente que tiene que trabajar en un comercio no puede cursar. Entonces, sí, es gratis, pero no es gratis para todo el mundo el acceso a la universidad. Porque es gratis el acceso, pero después la permanencia es diferencial. Y que vos salgas exitoso de una institución educativa tiene que ver, dice Bourdieu, con el capital con el que empieces. Si empezás con mucho capital cultural, vas a ganar, vas a terminar tu carrera y te vas a recibir. Lo que hablábamos de mi niño y la universidad, o no sé si era, ¿quién era? ¿Cande? Que dormía en el IDES. No, no eras vos, ¿no? Pero bueno, eso, por ejemplo, mi hijo nos va a hacer un espacio adverso. Ni la lectura, ni la escritura, ni la cursada, ni la universidad va a ser adverso. Pero porque él nace en una posición dentro de la sociedad. Nace hijo de una mamá universitaria. Y por eso tiene capital cultural, o va a tener, espero. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Otra cosa que dice Bourdieu, que esto se lo voy a decir así sin seguir la lectura, pero me gustaría que les quede claro. Bourdieu también habla, bueno, él dice que toda acción pedagógica, él dice, la acción pedagógica o sea, uno incorpora su hábitus a partir de una acción pedagógica. Uy, voy a tener que ir a las patadas voladoras. A partir de una acción pedagógica. Esa acción pedagógica
el primer acto pedagógico lo tiene la familia, que es la primera que te enseña tu hábitus. Y luego empieza la acción pedagógica escolar, que es la que se da en la escuela. Toda acción pedagógica, dice Bourdieu, va a implicar violencia simbólica, porque implica una imposición de un determinado hábitus, de un arbitrario cultural, que siempre, siempre, siempre es el de la clase dominante, y que este arbitrario cultural va a ser ese saber que se considera válido en un tiempo y en un espacio determinado. Ahora, dice, ese conocimiento que se imparte en las instituciones educativas va a ser un recorte cultural, ¿sí? Porque no se puede enseñar toda la cultura, se enseña un recorte cultural. Ahora, esa selección, ese recorte cultural va a ser fruto de luchas. Esto lo decía también Morín y lo decía Boaventura y lo están diciendo también Alicia de Alba. El recorte cultural que se considera válido para ser enseñado es fruto de luchas, ¿sí? De luchas de significado, ¿sí? De luchas por el significado. Y ese recorte se va a presentar como legítimo, como universal, es decir, para todos va a servir. O sea, lo que yo te estoy enseñando ahora les va a servir a todos por igual, ¿no? Esa es una fantasía, pero bueno, es lo que se dice en la escuela. Pero dice Bourdieu que ese recorte cultural que se enseña en la escuela solo va a servir a los fines y a los intereses de la clase dominante, ¿sí? A la clase dominante le interesa que a nosotros nos formemos con determinados saberes, ¿sí? Con determinados conocimientos. ¿Por qué? Porque a partir de esos conocimientos que va a enseñarse en la escuela, lo que se va a asegurar es la reproducción, es decir, que se reproduzcan las condiciones materiales de existencia de la clase dominante, es decir, que reproduciendo las condiciones de existencia de su clase, lo que se asegura es seguir siendo dominantes, no perder el lugar de poder. Y esta imposición de esta selección, de este arbitrario cultural, de estos conocimientos, tienen la eficacia de presentarse como válidos y que vos decís, ay, es re válido estudiar historia universal europea, pero yo no sé, ni me pregunto por qué aprendo historia universal europea, ¿sí? Porque la eficacia justamente que tiene este recorte, esta imposición de estos conocimientos, es que se ocultan las relaciones de fuerza que hicieron posible esa selección. ¿Sí? Yo no sé por qué ustedes, o sea, aprenden sobre el cuerpo, pero ustedes tampoco se preguntan por qué tienen las materias que tienen. Simplemente dicen, bueno, para estudiar profesor de educación física, tengo que aprobar todas estas materias. Listo, las apruebo, pero no pienso por qué estoy aprendiendo lo que estoy aprendiendo. O quién decidió que yo aprenda esto que me está enseñando Melissa. Pero justamente lo que dice Bourdieu es que desconocer las relaciones de fuerza es la eficacia de esta violencia, de esta imposición cultural. Porque nosotros ignoramos por qué aprendemos lo que aprendemos. Es más, ni nos interesa. Y además no se cuestionan nada, ni siquiera se cuestiona la autoridad pedagógica, lo que yo sé, lo que yo les vengo a decir. Es más, ni siquiera lo cuestionaría a la directora del IDES, porque ella se especializó en otra cosa y piensa que yo esto lo sé porque lo sé y la profe debe tener razón. ¿Sí? Bueno, nada. ¿Alguna duda? Bueno, lean el texto. No, profe. La próxima clase va a ser grabada, voy a grabarme hablando de Foucault. Y después de esta clase vamos a tener una clase en donde vamos a juntar a Foucault y vamos a juntar a Bourdieu y vamos a hacer un trabajo. Yo para la semana que viene ya termino de corregir los videos y todo lo que tengo que corregir, o sea, ya está corregido, lo que tengo que hacer es subir a la plataforma, que para mí es un embole total, porque hice mal las cosas, y descargué todo y lo corregí, ahora lo tengo que subir todo de nuevo, y bueno, nada, es un embole, pero lo voy a hacer y nos encontramos online de nuevo
la semana que viene no, la próxima semana, ¿sí? Junten todas las dudas que tengan y no tengan vergüenza ni mandármelas por WhatsApp. Por WhatsApp es el camino más rápido que me van a encontrar. Si tienen dudas, las copian en el WhatsApp y me las mandan y yo inmediatamente, ni bien voy recibiendo, voy contestando. Pero no se queden con dudas. Si leen y no entienden, me mandan el WhatsApp. De última yo los leeré cuando pueda o escucharé cuando pueda, pero no se queden con dudas porque yo sé que tiene un nivel de dificultad esto. Porque además no nos enseñan a pensar la sociedad, ¿sí? Ni las relaciones de fuerza, ni la dominación, ni nada. Yo quedo a disposición, todos tienen mi WhatsApp, así que no duden en escribirme, ¿sí? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, les mando un abrazo, que tengan buena semana, buen aislamiento, que bueno, al menos estén calentitos en sus casas y tengan comida. Gracias, igualmente. Un abrazo. Chao, profe, que ande bien.